Muy buenas tardes con todos los presentes, distinguidos miembros de la Universidad Continental del Cusco, distinguidos miembros del Colegio de Periodistas del Cusco. Para nosotros es un placer y un gran honor poder compartir con ustedes este curso, que es el primero de muchos que sostendremos y de muchos que organizaremos de manera conjunta con la Universidad Continental del Cusco, en mérito al convenio que hemos firmado para este propósito. Es intención de la directiva actual del Colegio de Periodistas del Cusco poder propiciar un ambiente de capacitación continua en diversos temas para nuestros miembros colegiados y de este modo poder generar la actualización profesional de todos los periodistas y comunicadores sociales del Cusco. En ese sentido, agradecemos también mucho la apertura, la participación académica de la Universidad Continental a través de su rector y a través de todos sus directivos con quienes hemos venido coordinando de manera continua el desarrollo de diferentes cursos y oportunidades de capacitación para los periodistas. Del mismo modo, pediremos una participación activa de nuestros miembros profesaremos de manera continental de poder buscar aquellos cursos y capacitaciones más idóneas y adecuadas. Sí, tenemos algunos problemas de comunicación y de conexión con la decana del Colegio de Periodistas. Continental, sí, y a todos los colegas periodistas que participan. Estimada María Lida, sí, la última parte no se escuchó. Por favor, si podría repetirnos, por favor, que hubo unos problemas de conexión. ¿Sí se me pudo escuchar? La última parte no. Por favor, le agradeceríamos que podría repetirla, por favor. Ok, bueno, seguimos con los inconvenientes en todo caso de conexión. Los periodistas y comunicadores sociales. ¿Sí? ¿Se me escucha, adelante, por favor? Adelante, licenciada, por favor. Bien. Entonces, nosotros estamos en ese propósito y vamos a pedir, por supuesto, la participación activa de los colegiados en algunas encuestas para que podamos recibir de ellos algunas sugerencias, aportes y necesidades de capacitación y actualización profesional que vamos a desarrollar de manera conjunta entre el Colegio de Periodistas del Cusco y la Universidad Continental. Entonces, nosotros quedamos muy reconocidos y agradecidos con la universidad por la apertura y colaboración con el Colegio de Periodistas, que tiene una misión muy importante de aporte al país y que, por supuesto, también va a estar pendiente de todos los nuevos retos que el mundo y las nuevas tecnologías requieren para actualizar a todos nuestros profesionales y brindar un gran servicio informativo a la comunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada María Lida Pro Riveros, decana del Colegio de Periodistas de Cusco. Bueno, de parte de la Universidad Continental, comentarles acerca del objetivo del convenio, ¿no? El presente convenio que hemos suscrito entre la Universidad Continental y la Escuela de Posgrado, o en este caso la Universidad Continental, es fortalecer la relación entre ambas instituciones y con la finalidad de desarrollar el intercambio profesional, académico y cultural en las distintas áreas de interés, ¿no? Como comentó la decana, por lo que acuerdan desarrollar programas y proyectos de cooperación y colaboración en los términos que serán precisados mediante acuerdos que podrán ser suscritos en las condiciones que se estipule para cada caso por el Colegio de Periodistas de Cusco y la Universidad Continental, que estarán sujetos al presente convenio ya firmado. También comentarles respecto a los beneficios que otorga este convenio, como ya se les está comentando, que también pueden tener bastante información a personándose al mismo colegio o también de repente haciendo consultas en línea o por el chat también que vamos a dar algunas direcciones. Listo, a continuación vamos a desarrollar el evento. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este evento respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a realizar esta tarde será contar con la exposición de Patricia Ortega Villafañe, y posteriormente daremos paso a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat.
A continuación daremos inicio a nuestra conferencia, para lo cual damos la bienvenida a nuestro ponente. Patricio Ortega es docente universitario, miembro de investigación periodística del equipo de IDL Reporteros, ha sido socio y redactor creativo de la agencia digital Verdancy, Lima, más de 11 años de experiencia como investigador y redactor de contenidos en diversos medios de comunicación en Argentina, autor de 2 novelas argentinas de ficción, 15 años y 8 días, y El almacén de la luna. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, por favor. Bueno, a ver si se ve ahí. Muchas gracias por la presentación. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha claramente. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ah, estupendo. Bueno, ahora voy a poner mi presentación. Gracias por la invitación. Muy contento por estar aquí con todos ustedes. Y espero que esta pequeña charla esté, bueno, a la altura de lo que esperan, ¿no? ¿Se ve bien ahí la presentación? Sí, profesor. Ah, muchísimas gracias. Bueno, la idea se ve, sí, ok, entonces pues yo tengo acá, les cuento, no soy un experto en Zoom, yo uso más otros sistemas. En Zoom suelo ser más participante que ofrecer yo mismo la conferencia, por lo tanto estoy un poco inseguro porque tengo mi machete, que para mí es fundamental. Mi machete, nosotros en Córdoba, yo soy de Córdoba, soy argentino, nacido en Córdoba, de provincia. Machete le decimos, no sé si acá alguien lo hacía, pero en mi época era común escribir en un papelito la lección del colegio secundario, ¿no? Cuando iba al colegio, escribir en el papelito y después copiarse cuando la docente no te veía en una evaluación. Nosotros a ese papelito escrito le decimos machete. Yo en este momento tengo mi machete, que es un poco la clase que he preparado en un texto y que medio que lo voy a ir recurriendo a él. ¿Se ve bien la presentación entonces? El tópico de este tema era redes sociales, política, periodismo, ¿no? Planteado como una triangulación, una especie de trifecta. Y obviamente estamos ante un universo que es gigantesco, ¿cierto? Es demasiado gigantesco, y no solamente gigantesco, sino que es objeto de numerosos estudios. Acuña le dicen acá. Perdón, gracias Jaime, me he hecho reír. Bueno, entonces les decía que estamos ante un universo súper estudiado, súper abarcado. Es posiblemente el motivo quizás el motivo de estudio en el ámbito de las comunicaciones y la política más importante que hay en este momento, ¿no? Esta relación entre lo digital y el periodismo. Desde ese punto de vista, lo que yo había pensado es, le estoy hablando de profesionales, entonces, a diferencia de las clases que doy normalmente, que son más chicos, entonces un poco por ahí el objetivo, me parece, en este tipo de charlas es, primero, abrir espacios de discusión, y en todo caso, si uno logra darles algún datito, alguna pequeña reflexión o alguna pequeña herramienta que a ustedes les permita pensar y repensar y replantearse su profesión, yo me daría por más que bien pagado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí está. El punto de partida me parece a mí que es una duda, lo que yo le digo, una duda existencial, ¿no? Y es la primera pregunta que uno tiene que hacerse cuando uno piensa, creo yo, en esta trifecta de redes sociales, política y periodismo, y es que si existe en comunicación masiva, ¿sí?, alguna dimensión que hoy por hoy no esté en el ámbito digital, ¿sí? Y en ese sentido yo humildemente me permito empezar a responderme eso. No existe. Y si existe, está prácticamente en vía de extinción, es decir, es muy difícil encontrar un acto de comunicación masiva que no tenga una dimensión digital o que no se replique digitalmente de una u otra manera. ¿Qué implica esto? Bueno, en principio, a ver, estoy lentejón con esto, acá está. Lo que implica así, muy rápidamente y sobre todo orientado a nuestro propio trabajo, no en líneas generales, lo que implica es que, por un lado, hay un hiperregistro, es decir, que todo acto de comunicación masiva eventualmente queda registrado para siempre. Después hay un tema de hiperconexión, ya cuando hablamos de nuestro propio trabajo es muy difícil para nosotros dejar de trabajar, es muy difícil abandonar el trabajo, y cuando no estamos trabajando muchos, yo no lo hago mucho, pero mucha gente está trabajando en su propia en su propia red social, ¿no? En su propia forma de
hacer periodismo, que es sobre todo en Twitter, ¿no? Y además el tema de las nuevas competencias, es decir, este nuevo espacio digital ha reconfigurado todo el escenario mediático, de hecho hasta ha reconfigurado el escenario discursivo en algún punto, y también a nosotros como periodistas nos impulsa, nos empuja, nos obliga a tener una serie de nuevas competencias y conocimientos que antes no teníamos. Perdón, Wilmar dice que no puede escuchar, pero creo que a mí se me escucha. No sé si será un problema por ahí de Wilmar. Entonces, lanzando la primera piedra, ¿sí? Y estableciendo el contexto, que no hay una comunicación masiva, o casi no hay comunicación masiva, sin una dimensión digital, y teniendo en cuenta que en el mundo digital el espacio de interrelación pública masiva más relevante es quizá la red social, se viene el multiverso, pero no todavía, es que nosotros nos empezamos a plantear esta relación entre política, periodismo y redes sociales, que yo creo que es una dimensión en la que hay que pensar tanto la política como el periodismo y la relación entre ambas. Entonces, en este punto, la idea mía era establecer 4 tópicos: el discurso político en redes sociales, credibilidad en los medios, en realidad me equivoqué, fake news, posverdad, credibilidad en los medios, y finalmente nuevas competencias, es decir, partir del discurso, luego seguir con un efecto que tiene en la actualidad el discurso político, que es la fake news, las noticias falsas, luego la credibilidad de los medios de comunicación y finalmente las nuevas competencias que por ahí nosotros quizás tenemos que empezar a plantearnos o nos debemos plantear como como me dan gracias los mensajes, pido disculpas, como periodistas. Entonces, ahí está. Así someramente, como para empezar a hacer una introducción sobre el tema del discurso político en redes sociales. Hay un artículo académico, bien digo, muy interesante, se llama Política Pop Online, que habla de 2 términos clave, que son politainment y política pop. El politainment obviamente es se aparece en los 90, se le dice politainment televisivo, y es un fenómeno que aparece con nuevos formatos televisivos, formatos que tenían menos por ahí contenido político en sí y más cercano al show, al espectáculo político, ¿sí? Es que a esos formatos se empiezan a acercar en la década del 90 los políticos con el objetivo de, por un lado, digamos, acceder a un nuevo público, ¿sí? En consonancia, recordemos que en los 90 también hay una especie, un proceso de despolitización, ¿no? En todo el mundo, o de presunta despolitización. Yo no creo que exista la despolitización, pero había una idea de la gente de no ver política, no hablar de política. Y también que me parece a mí que la idea de los políticos de tratar de mostrar facetas más personales era también evadir un poco, ¿no? La discusión de las ideas. Entonces, si yo discuto, si yo me muestro de una forma más humana, entre comillas, más personal, quizás tengo que hablar menos de contenido político y vendo más la imagen y menos la idea. En la sociedad digital, esto estamos hablando de los 90, en la sociedad digital, es decir, en la irrupción masiva de Internet, obviamente que este fenómeno no solo que ha persistido, sino que se ha intensificado. Tanto políticos como el medio de comunicación y como los propios ciudadanos convergemos en el uso del espacio digital, sobre todo en cuanto a interrelación a las redes sociales, y las convertimos en un lugar donde establecemos una nueva comunicación. Entonces, la reducción de la política a historias seductoras de sus personajes, la explotación propagandística de las emociones y la difusión de escándalos políticos y la proliferación de anécdotas banales, forman parte de todo este ambiente conocido como la política pop. En este contexto, creo yo, las redes sociales imponen 2 grandes cambios que son súper relevantes para nuestros propósitos, sobre todo desde el punto de vista del análisis periodístico. Por un lado, el personaje y la agrupación política encontraron canales de comunicación directa, ¿sí? Con la esperanza, digamos, entre comillas, de evadir los medios, de saltear al medio de comunicación y ponerse en contacto directamente con el ciudadano. Es un fenómeno que pasa, la red social permite eso. Pero también, paralelamente, ha provocado que, digamos, si relacionamos esta idea de la política pop, es decir, de banalizar un poco el discurso político,
de quitar la discusión política y acercarla más a una cuestión más emocional y humana en el tema del discurso político, y esta posibilidad de saltear al medio de comunicación como mediador entre la sociedad y el político, que se han sucedido fenómenos que también son bastante llamativos. Por ejemplo, Hernando de Soto mostrando su vida en TikTok, ¿no? Que era un poco gracioso, digamos. Digamos, por ahí algunos personajes, hablo de Hernando de Soto, se puede hablar de miles, ¿no? Estoy dando simplemente un ejemplo, pero por ahí la idea del personaje político de humanizarse terminaba, digamos, cayendo en algunos aspectos bastante llamativos en su actividad, ¿no? En las redes sociales. Y en este esfuerzo también por aparecer en todas las redes sociales y llegar a todos los públicos, y esta marketización de alguna forma del discurso político llevaba quizás a los personajes a hacer un poco de esfuerzos desmedidos. El otro cambio grande, creo yo, que es la reacción del público. Digamos, el público, en tanto el discurso masivo, es más relevante que nunca. Nunca ha sido tan relevante como en esta época. ¿Por qué? Porque el público ya no es pasivo. Recordemos que aquellos que han estudiado comunicación, lo hemos visto, estos fenómenos temporales, que el mass media de alguna forma promovía un discurso en una dirección, sobre todo, ¿sí? Mientras que el discurso masivo en redes sociales, o el discurso masivo digital, propone un ida y vuelta, a punto tal que, este es un término marquetero, el consumidor ya ha dejado de llamarse consumidor y ahora se llama prosumidor. ¿Por qué usé la palabra prosumidor? Porque teniendo en cuenta los modos que está utilizando la política, ¿no? Hablando de política pop, hablando de esto de relativizar el fondo ideológico, incluso quizás, del discurso político, y tratar de llevar el discurso político hacia el espectáculo, tratar de dejarlo más en un tono más superficial, perdón, con el avance del marketing comunicacional sobre la política, bien puede llamarse prosumidor también al ciudadano que quiere votar a alguna fuerza política, o al menos así a veces parece que nos tratan las fuerzas políticas, ¿no? Como si fuéramos consumidores. Entonces, el fenómeno en los últimos años ha tenido una profundización bastante radical o radicalizada, que es lo que yo le llamo, bueno, no es que yo lo inventen, obviamente, el modelo Trump. ¿Qué vendría a ser el modelo Trump? Donald Trump es quizás, si hablamos de políticos relevantes y poderosos, es un fenómeno que venía mucho antes, pero en cuanto a relevante y poderoso, o sea, llegó a ser el político más poderoso del mundo, Donald Trump es un personaje que comprendió, de alguna forma, el funcionamiento de la comunicación digital, sobre todo de redes sociales, para darle el peor uso posible, que es la manipulación. A mi juicio, el modelo Trump representa la cúspide, el último bloque del fenómeno de la pop política que empezó en el siglo pasado. Digamos, es la espectacularización máxima de la idea de la política, y no solo eso, sino que es de alguna forma, es muy ideológica, pero discursivamente muy desiologizada. ¿Por qué? Porque Trump es un pragmático, llevó el maquiavelismo al extremo y el pragmatismo al extremo, a tal punto que fue franco con esa idea, ¿sí? En ese momento cualquier analista sabía, por ejemplo, Trump fue uno de los que más dinero aportó en las campañas demócratas, y de pronto era un ultra conservador recontra republicano. Entonces de alguna manera, Trump lo que mostraba era que no importaba el fondo, no importaba la forma, sino el fin. Lo que él buscaba era ganar las elecciones en Estados Unidos a cualquier costo. Y él en sí mismo era una figura, ¿no? Casi en algún punto hasta caricaturesca, que ofrecía una dimensión espectacular de la política, y no lo disimulaba. Obviamente después, cuando ya problematizamos eso, cuando ya se va la gestión, todo eso tuvo serios problemas, pero es quizás la expresión última de la política
espectacularizar, y hay un montón de políticos que son muy similares a él, de todos los espectros ideológicos, creo yo, pero son políticos que son espectáculos en sí mismos, son personajes todo el tiempo, hacen de su vida prácticamente un reality show, tienen personalidades avasallantes, son seductores, pero al mismo tiempo no temen a la contradicción, digamos, no seducen, qué sé yo, por ejemplo, como Obama quizás seducía más desde su inteligencia, ellos no, ellos seducen desde una franqueza impactante y hasta se ríen de eso, ¿no? Hasta se ríen de esa... sí, ahora quiere tener su red social, Martín. Hasta se ríen de alguna forma de su propia ignorancia, ¿verdad? Y son políticos que han leído de manera, creo yo, lamentablemente quizás también, de manera perfecta el tema de la red social, de cómo funcionan los robots, de cómo funcionan los algoritmos, de cómo funciona la comunicación en red social, aprovechan la atomización de contenidos que propone la red social. Recordemos que cuando uno entra a su timeline, no ve todo lo que pasa en la red social, sino ve aquello que el algoritmo de la red social le muestra en base a lo que uno ve siempre. Entonces, en definitiva, entra como una especie de loop y ve siempre lo mismo, ¿cierto? Entonces, esa atomización que propone la red social, los algoritmos de la red social, ellos mismos saben aprovecharla para reforzar vínculos con sectores muy específicos, a los cuales los van fanatizando cada vez más, y como les decía, los van encerrando en un loop de información, de retroalimentación y de nueva información permanente, del que solamente salen para discutir con otros sectores. En ese sentido, estamos hablando de un proceso que, de la pop política, ¿sí?, se empiezan a convertir estos nuevos personajes. Entonces tomamos la pop política, la relación con el mundo digital que viene después de la pop política, que la refuerza obviamente, y estos personajes que aprenden a manipular los espacios de comunicación digital, y empieza a haber un fenómeno que es súper grave y súper importante, creo yo, para nosotros como periodistas, que es la mentira como método comunicacional, ¿sí? Y no hablo de otra cosa que no sean las famosas fake news o y posverdad. No, perdón, me voy a corregir. Perdón, tengo unos mensajes. Bailey, Manuel Pérez se va disculpado por brindar su apoyo a algún candidato o alcalde presidente. Sí, puede ser, es posible. Bueno, Cambridge Analytica, muy bien, Luciano. Claro, Cambridge Analytica es quizás la demostración más cabal que hemos tenido de manipulación, y también en esto, que después vamos a hablar de eso, pero también un poco pensar en los monopolios de información y comunicación en redes sociales. Básicamente tenemos dos empresas que manejan prácticamente todas las búsquedas y todas las relaciones, pero bueno, ya vamos a eso. Ahora estamos en el tema de, muchas gracias por la participación, de la fake news y la posverdad. José Antonio Zarzalejos, que es un periodista español, nos da el punto de partida. Ciertamente, en la política, la mentira o la media verdad siempre han sido recursos manejados con desenvoltura, pero ahora la respuesta al statu quo político y económico ha introducido elementos sentimentales, emotivos, en sus mensajes falsos, dotándolos de una fuerza arrasadora. Entonces, si tomamos a la mentira, ¿sí?, y la mezclamos con emociones, ¿no?, la resultante es quizá uno de los grandes temas que tiene el periodismo, que es la posverdad como fenómeno filosófico, digamos, y la fake news como resultante de ese fenómeno, ¿sí? Estoy medio lentejón, pero bueno, tengo que ir, como les decía, de mi machete a la presentación. Entonces, vamos a empezar por el principio, que es la posverdad, que es el fenómeno que antecede, ¿cierto? Lo que se sabe es que la posverdad se lo entiende como un fenómeno que afecta a las emociones. El diccionario de Oxford la denominó a la palabra del año, en el año 2016, post-truth o posverdad, y la definió como el término relacionado a circunstancias en donde los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que aquellos que apelan a la emoción y a la creencia personal. Entonces, la emoción, la emocionalidad del discurso se impone sobre los hechos y aquello que puede verificarse. Entonces, una particularidad del argumento que proviene de la emoción es que no requiere, ¿sí?, comprobación ni reflexión, ¿sí? Digamos, cuando yo escucho un discurso emotivo,
lo que a mí me genera no es una reacción reflexiva, es decir, no es pensar sobre ese argumento que estoy escuchando, sino es una reacción emocional, tiene otro tipo de, toca otro tipo de botones en nuestra mente, digamos. Entonces, al no haber un respaldo verificable, comprobable, ¿sí? De alguna forma, sobre lo que se dice, fáctico quizás, la posverdad tiene una fuertísima relación con la mentira, con la desinformación, con la banalización de la información y de los mensajes. Un discurso emotivo no es una mentira, pero muchas veces se puede entender como una mentira, ya que si no tiene argumentos objetivos y hechos verificables, que puedan ser contrastados con la realidad, esos argumentos bien pueden ser falsos. De hecho, ni siquiera necesitan ser comprobados como falsos o no, sino que estas son en sí mismos porque la puerta de entrada, digamos, nuestra mente es la emoción y no la reflexión. Si tomamos el camino inverso, ¿sí? Que quizás es donde más encontramos la manipulación nosotros, es que el texto falso apela a la emoción. Entonces, si el texto falso apela a la emoción, ¿sí? No necesita argumentos comprobables, porque apela a la emoción. Entonces tenemos por un lado que la emoción puede ser mentira, ¿sí? Porque no requiere de pruebas fácticas, pero al mismo tiempo, si la mentira apela a la emoción, ¿sí? Tampoco va a demandar pruebas fácticas de quienes escuchan esta reflexión. Entonces, un poco una relación inversa, y yo creo es que en nuestro, digamos, en nuestro trabajo lo que más observamos cuando hablamos ya directamente de manipulación, a mí me parece que es el camino inverso, es decir, que quien miente sabe que si apela a la emoción, limita la reflexión, ¿sí? Del público al que se está dirigiendo. Miente, miente, que algo queda, exactamente. Eso es una frase, en realidad es vieja, es mucho más vieja, se dice, pero en los últimos años es asociada al nazismo, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos este fenómeno de la mentira que apela a la emoción, ¿sí? Entramos directamente al universo de la fake news y la quijotesca, ¿no? Historia de los periodistas que se acercan o que intentan combatir esta nueva dimensión que es la fake news. El filósofo Jean-Claude Filou dijo que la pelea contra la fake news está perdida porque existe una brecha cada vez mayor entre el volumen, ¿sí? de las mentiras y las capacidades de procesamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que el trabajo de verificación, ¿sí? implica un rigor que la propagación de la noticia falsa no implica, ¿sí? no requiere. Entonces, una persona puede difundir, al tiempo, por ejemplo, nosotros ponemos acá somos 157, 158, nos ponemos la mitad, ¿sí? 80 y 80. Entonces, 80 empiezan a decir, a trasladar noticias falsas por redes, y los otros 80 nos ponemos a verificar, y seguramente los 80 que saquen mentiras falsas van a sacar cientos de miles de mentiras falsas, mientras los verificadores apenas van a poder verificar una cantidad muy pequeñita. ¿Por qué? Porque justamente como apela a la emoción y como no requiere de argumentos, ¿sí? que comprobables, la noticia falsa puede tratarse literalmente de cualquier cosa. Mientras que la verificación, o la verificación tiene que recurrir a argumentos y a hechos comprobables para poder salir, digamos, al público. Entonces, esa es un poco la gran diferencia, y esto de que, de alguna forma, la pelea que se plantea con el tema de la fake news y el trabajo periodístico, sobre todo sobre la fake news, es una pelea un tanto quijotesca. De acuerdo a un análisis de la Digital Forensic Research Lab, mi inglés es muy feo, le pido disculpas, se pueden establecer 4 Ds, ¿sí? letra D, que sirven para identificar cuál es la motivación de quien está desinformando. Es decir, el que miente, ¿por qué está mintiendo? Y este estudio resalta 4 motivos. El primero es desacreditar, es decir, opacar información que no le conviene, publicando noticias que contradicen a las noticias verdaderas. Distorsionar es otra, alterar ligeramente la información para que parezca real cuando no lo es. Distraer, que es cambiar el foco de la atención pública sobre una realidad que no le conviene a quien desinforma. Y finalmente deslegitimar, que es algo que lo vemos muchísimo en redes, que es consternar o asustar a la ciudadanía exagerando la información. En mi caso personal, junto a unos compañeros de maestría, yo he fundado un pequeñísimo medio que se llama El Filtro y que hace justamente verificación de información. Y en las presentaciones que nosotros solemos realizar, cuando vamos a algún lado, cuando nos llaman para alguna charla,
usamos una metáfora que es una muy pequeñita embarcación enfrentando a una ballena total y enormemente gigantesca. Las fake news, además de que se generan con mayor facilidad, además de que uno puede hacer 1000 fake news mientras alcanza a verificar apenas un pequeño grupo, viajan a una velocidad superior y tienen una capacidad de viralización muy superior a la verificación. Además, como les dije recién, se construyen rápidamente. Entonces, el ejercicio de verificar es, en principio, como dice Philu, una batalla perdida. ¿Por qué es una batalla perdida? Porque nunca vas a llegar a verificar todas las mentiras que se dicen, sobre todo en estas épocas que estamos viviendo. Por supuesto que ese aspecto quijotesco quizás del trabajo no deja de tener su tono romántico, ¿no? Y que uno lo hace igual porque le gusta lo que le hace y porque en definitiva es parte de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, la dupla posverdad, fake news, es uno de los grandes temas del periodismo actual y uno de los grandes desafíos de nuestra profesión. El uso sistemático de noticias falsas moldean y afectan opiniones. Por ejemplo, lo estamos viendo ahora con la pandemia, ¿cierto? Fíjense la cantidad de problemas que hubo, por ejemplo, con respecto a los procesos de vacunación, por las enormes campañas desinformativas. Por supuesto que, como hablábamos recién con Luciano, creo que escribió, esto no es nuevo, esto de la mentira sistemática no es nuevo. El caso más famoso y dramático que conocemos es el nazismo, ¿no? Esto de miente, miente, que algo quedara, y en realidad la frase es muy previa, es de hace muchos años, no me acuerdo ahora en este momento, pero yo sé que es previa al nazismo. Bueno, el nazismo es el más célebre en ese sentido, y el que más usó la propaganda anticomunista y antijudía para de alguna forma influir en la sociedad. Sin embargo, hoy este tema de la mentira es un fenómeno mundial y social, ¿sí? A partir del uso de redes sociales, de canales de mensajería, que son de alguna forma redes sociales en algún punto, la mentira tiene un elemento multiplicador, una caja de resonancia como nunca antes en la historia. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, hablábamos de Trump, tenemos ya líderes, ¿sí?, políticos relevantes que han llegado a esos cargos en base a campañas falsas. Tenemos, por ejemplo, la decisión de un país de salirse, ¿sí?, de una alianza multilateral como la Unión Europea, en base a campañas falsas, que es lo que pasó con el famoso Brexit, y hasta el tema de la pandemia. Ojo, acá lo que quiero destacar, no estoy haciendo necesariamente una valoración de si está bien que haya ganado tal político o tal otro, o si está bien que Inglaterra haya salido de la Unión Europea o no, pero sí es cierto, y es verificable en este caso, que las campañas que han motorizado determinadas elecciones de líderes y en este caso el famoso caso del Brexit, han estado basadas en grandes, enormes campañas de tergiversación y de noticias falsas. De hecho, Cambridge Analytica sale de eso, y a partir de Cambridge Analytica se descubrió que esta empresa, que se dedicaba a falsear discursos, trabajó con muchísimos líderes, entre ellos uno de mi país que se llama Mauricio Macri. Entonces el fenómeno se ha intensificado ante la proliferación de fuentes dudosas, el impacto del mensaje emocional en las personas y las crisis de los medios de comunicación, otro de los dueños del discurso de la credibilidad de las poblaciones, ha entrado de alguna manera en entredicho, ¿sí? Porque ya el medio de comunicación, por un lado, no es el dueño del discurso como era antes, pero además, en los últimos años, sobre todo yo diría en los últimos 20, 25 años, ha entrado también en una crisis de credibilidad, ¿sí?, entre la gente. Y así pasamos, a ver, voy a la presentación, al punto siguiente. Nos podemos preguntar de alguna forma, perdón, Iván, ahora justo cambié la mentira es un instrumento de dominación vigente para que algunos grupos con poder económico mantengan el statu quo. Bueno, en el país se puede problematizar bastante sobre ese tema, por supuesto. Gracias por el aporte. Entonces, le decía, pasamos al punto 3, que es la credibilidad de los medios de comunicación en la era de las redes sociales. Nos podremos preguntar cuándo perdieron credibilidad los mass media, los medios de comunicación grandes. Es difícil saber una fecha exacta, pero sí hay
hay momentos en los que se puede hacer así, digamos, algunos momentos históricos, en los que se puede hacer ciertos señalamientos, y también reconociendo que de alguna forma toda esta complejización en las comunicaciones y en la red de información que estamos viviendo en los últimos años, de lo que venimos hablando, también han impactado de forma directa en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque así como veíamos que los políticos saltearon los medios para hablar con la gente, de alguna manera hay grandes cadenas de desinformación que ya no necesitan de los grandes medios para llegar a masas. Nos están dando el indicador de que el medio, como les decía, ha perdido la propiedad absoluta del discurso masivo, que es lo que tenía antes. Si uno pierde la propiedad absoluta del discurso masivo, pierde también en parte digamos, la creación de sentido, la creación de significados en las poblaciones. Eso es un poco lo que ha perdido, creo yo al menos, los medios masivos de comunicación. Ojo, que hayan perdido no quiere decir que no tengan, los medios masivos siguen siendo fundamentales en el tema de información, desinformación, de lo como cada uno quiera verlo, pero siguen siendo fundamentales en el punto en la llegada a la gente y en su influencia en los discursos masivos, pero ya no están solos, ¿no? Es mucho más relativa su reinado, digamos, ¿sí? Ya no es absoluto como quizás era hasta hace unos años. Entonces, así fue que la crisis de credibilidad de los medios se hizo más manifiesta a principios de este siglo, cuando este señor ya trabajaba, o sea que estoy viejo, con la aparición, por ejemplo, del periodismo ciudadano, del hiperregistro, como les hablaba antes, y de alguna forma, un primer fenómeno, no sé si recuerdan quienes hayan estado activos a principios del siglo, que hubo como una especie de democratización, bien digo, bastante interesante de la información. ¿Sí? Se recuerdan la proliferación de blogs y todas las cuestiones que han sucedido. Voy a mencionar dos que para mí han sido muy importantes y que pueden ser momentos en los que podemos señalar de alguna forma. Estoy hablando de mundial, no de Perú. De Perú saben más ustedes que yo no soy más respetuoso. Pero sí, de alguna forma podemos ir identificando cuándo los medios empiezan a tener crisis de credibilidad, ¿no? Un caso súper concreto que yo siempre lo cuento porque es muy, para mí, muy ilustrador de lo que sucedía en esa época, pasó en el año 2002-2003. En esa época, Estados Unidos, en la era post-ataque al 11S y después de la invasión a Afganistán, estaba ya trabajando, digamos, políticamente para invadir Irak. Se discutió mucho tiempo, Estados Unidos acusaba que Irak tenía armas de destrucción masiva, ¿sí? Y ante toda esa polémica, la ONU envió a un equipo a Irak a investigar si efectivamente había armas de destrucción masiva. El líder de ese grupo se llamaba Hans Blix, que era sueco. Y Hans Blix se quedó afónico de decir que no había armas de destrucción masiva en Irak. Yo trabajaba en un pequeño diario que se llama Hoy Día Córdoba, de mi Córdoba natal, por cierto, que tiene así clima muy parecido al de Cusco. Trabajaba en ese diario, es un diario muy pequeño por suscripción. Entonces lo que yo decía, y hacía política internacional, si yo trabajaba en ese lugar, ¿sí? Y sabía que Irak no tenía armas de destrucción masiva, quiere decir que obviamente los grandes medios de comunicación que decían que Irak sí tenía armas de destrucción masiva también lo sabían, ¿sí? ¿Por qué lo sabía yo? Porque ya en esa época, imagínense un diario tan pequeñito, acá te puede pasar lo mismo en un medio muy pequeño, digamos, antes de Internet, ¿a qué tenías acceso? Tenías acceso a un medio, a un diario que puedas comprar, a una radio que puedas escuchar por ahí si tenés una buena antena, y si no, básicamente que es gratuita. Entonces, en el diario, la única agencia de noticias que teníamos era Telem. Entonces, si yo no hubiera vivido una época en la cual ya la información era mucho más democrática de lo que era antes, es decir, que ya a mí no me llegaban el discurso solamente de unos determinados medios de comunicación, sino que yo podía acceder a decenas de fuentes, ¿sí? Por ejemplo, yo en esa época ya leía al Jazeera, ¿sí? Porque uno tiene que escuchar todas las campanas posibles. Entonces, si yo ya tenía acceso a todo eso, quiere decir que ya el discurso de los medios de comunicación era relativo. Si yo en un diario tan pequeñito podía acceder a eso, era porque el discurso era ya relativo. Y cuando nosotros veíamos en esas épocas los estudios de
los estudios de opinión que decían que la gente no estaba de acuerdo en la invasión a Irak. En Estados Unidos llegó a tener una buena cantidad, después bajó, y en Europa jamás hubo gente de acuerdo con la invasión a Irak, siempre fue muy minoritario el apoyo a la invasión a Irak. ¿Por qué? Porque la gente también ya tenía acceso a otros canales de información, además de lo que le decían los medios de comunicación, y podían saber que en Irak no había armas destructivas, no había, más allá de que te guste o no, no había motivos que justificaran una invasión. Ahora bien, los medios de comunicación decían que sí, y los medios de comunicación años después, cuando se descubrió de que no había armas de destrucción masiva, se justificaron diciendo, no, pero nosotros tomamos los informes de la CIA, ¿sí? ¿Qué dijo la gente? Uno mismo, y lo que yo le decía a mis amigos, le digo, si yo en un diario chiquitito, de una ciudad de Córdoba, en el sur del mundo, sabía, porque tenía acceso a múltiples fuentes, que en Irak no había armas de destrucción masiva, pues Fox News lo sabía, The Washington Post lo sabía, CNN lo sabía. No hay forma que no lo hubieran sabido. Entonces, si yo asocio, ¿sí?, al medio de comunicación con una mentira, estoy afectando su credibilidad, ¿sí? Yo creo que ese fue un momento clave en en el impacto público que tuvieron los medios de comunicación. El otro elemento clave, creo que me estoy yendo muy lejos, por favor les pido disculpas si me estoy hablando mucho. El otro elemento clave pasó el 11 de marzo de 2004, que fue un hecho también que tuvo otra demostración importante, fue los atentados en Atocha, ¿sí?, en Madrid, de los famosos 11M madrileños, que murió lamentablemente muchísima gente. 3 días después de ese ataque terrorista, eran las elecciones en las cuales José María Aznar era favorito. José María Aznar había apoyado la invasión a Irak, súper resistida por los españoles, pero aún así era favorito para ganar las elecciones. Su rival era José María Zapatero. Entonces, el principal favorito, Aznar, después de ese atentado, desde su gobierno sale la versión que los responsables del atentado habían sido ETA. Y El País hizo esta tapa que están viendo ustedes, que es súper célebre y famosa, que dice matanza de ETA en Madrid. Eso salió al día siguiente del atentado terrorista en Madrid. Ahora, ¿qué pasó? La gente, ¿sí?, empezó a ver toda una red subterránea de comunicación. En esa época eran por mensaje de texto y por correo, ¿sí?, en el cual la gente dijo, ETA no trabaja así. No hay ninguna posibilidad de que ETA haya hecho este ataque, porque jamás en la historia ETA ha digamos, atacado de forma masiva. ETA lo que hacía era, buscaba blancos específicos y atacaba a los blancos específicos, generalmente políticos. ETA nunca atacó de la manera en que así atacan los grupos islámicos. Entonces dice, esto no es ETA, estos son grupos islámicos. Entonces, el ataque fue porque España participó de la invasión a Irak. Ese fenómeno fue subterráneo. Fue, digamos, creo yo, la demostración más fuerte de comunicación, comunicación masiva, no motorizada por medio de comunicación de los últimos años, previo a las redes sociales. Ahora ya es mucho más factible. Y tanto fue así, tan fuerte fue que antes de que los medios de comunicación dijeran nada, José María Zapatero terminó ganando las elecciones en España en una vuelta que fue increíble, porque según las encuestas estaba todo ya para que ganara el PP, el Partido Popular. Entonces, ¿qué pasó con la mediática en esa época? Por supuesto que tuvo un golpe durísimo a su credibilidad, porque la gente que decía, si quien me manda a mí un correo electrónico sabe por el modus operandi que ETA no puede haber sido, como ustedes, que son del diario El País, pueden hacer una publicación de esa, mentir de esa forma tan aberrante. Entonces, ¿qué dice la gente? Yo no creo que ustedes lo hayan hecho porque no lo sabían. Ustedes lo han hecho porque no quisieron informar la verdad. Y ese es un golpe a la credibilidad de un medio. Marco me pregunta si es repetible. Yo creo que, digamos, yo creo que sí, que es repetible, sobre todo en esta época, porque justamente hoy por hoy ya el tema de la red social modificó mucho la posibilidad de comunicación. El problema es que estamos viendo hoy, por ejemplo, con el tema de la guerra en Rusia, y Rusia y Ucrania, es que ya, digamos, de alguna forma es tan abundante, ¿sí?, el traslado de mentiras. Fíjense la cantidad de imágenes falsas que han recorrido el mundo con respecto a la invasión rusa a Ucrania. Es tremenda la cantidad de imágenes falsas. Entonces son tan grandes ya las mentiras que ya se hace mucho más difícil confiar en esta comunicación subterránea, ¿no? Eso es justamente lo que estábamos problematizando. Es un fenómeno que
que justamente a lo que iba en la próxima diapositiva, que mientras nosotros estábamos de alguna forma, había gente como yo mismo, que estaba esperanzado porque posiblemente estábamos ante un fenómeno de democratización de la información. En realidad, lamentablemente, creo yo que hoy la resultante nos muestra que no ha sido así, sino que esta comunicación subterránea que era tan interesante, sí lo sigue siendo, pero es cada vez más objeto de campañas de desinformación, de campañas de mentira, y es justamente a lo que estábamos hablando recién. Lamentablemente, por ahora, por lo menos a mí me parece que las mentiras son más fuertes que este tipo de información subterránea, que en todo caso podría haber modificado algunos aspectos. Sin embargo, por ejemplo, recordemos los incendios en el caso de los incendios de la Amazonia, sí, por ejemplo, me parece que el recorrido subterráneo de información fue más interesante que lo que ha pasado, por ejemplo, con las elecciones. Bueno, la elección acá fue tremendo, con la pandemia, con la invasión a Rusia, que es un poco más complejo. Pero, por ejemplo, en el incendio de la Amazonia me parece que sí hubo una comunicación subterránea más interesante. Entonces, en ese contexto, que los medios de comunicación estaban muy cuestionados, en los cuales todavía estábamos ahí esperanzados de que había una democratización, ¿cuál fue el escenario que empezó a hacerse cada vez más manifiesto? Que las voces alternas fueron tomando cada vez más viva. ¿Sí? Por eso les decía yo que al principio era una época excitante en la que muchos hablamos de democratización de la información, en la que había blogueros que tenían cada vez más influencia y contrastaban información falsa que hacían los grandes medios de comunicación. Pero bueno, después, como les decía, finalmente el escenario, yo creo, pues soy bastante pesimista en ese sentido, no ha sido así. Hoy estamos, por ejemplo, como les decía al principio, entre dos empresas que manejan gran parte del flujo informativo comunicacional del mundo, que son Facebook y Google, dos gigantes que además yo creo que de manera intencional dejan muchísimo espacio para la proliferación de campañas de mentiras organizadas, como por ejemplo lo que hablamos de Cambridge Analytica. Entonces, en ese escenario, la cuestión para mí se pone más complicado. Mientras la mentira sistemática se ha organizado y ha ganado espacio y poder, los medios a su vez han perdido su hegemonía informativa, su credibilidad y su influencia social. ¿Cuál es lo que creo yo? ¿Cómo se reconfigura el escenario, sobre todo para nosotros como periodistas? Bueno, lo estamos viendo con la proliferación de los pequeños medios de comunicación, más que de periodista, el escenario mediático. Todo el periodismo ya vamos a hablar un poquito después. Pero creo que de alguna forma eso es la primera resultante, es decir, la proliferación de pequeños medios especializados, que a diferencia de los grandes medios, su gran capital, ¿sí?, es, digamos, la credibilidad. Los pequeños medios, en el que yo estoy, por ejemplo, IDL, que te puede gustar o no, pero digamos, la piedra basal, por ejemplo, de IDL Reporteros, es la credibilidad. Si IDL Reporteros pierde su credibilidad, ya no tiene mucho más. ¿Por qué? Porque no tiene solidez económica, porque no tiene grandes acuerdos con nadie, no tiene grandes intereses mezclados, es la única que le queda, es la credibilidad. Y así, decenas y decenas y decenas de medios pequeños que tienen su piedra basal en prestigio y credibilidad. Medio de fact-checking, medio de investigación, medio de crónica, como por ejemplo, no sé, Radio Ambulante, que está muy buena. Medios pequeños que se realizan con muchísimo esfuerzo y que a su vez, lamentablemente, tienen serias dificultades para autosustentarse. Yo tengo la idea de que la raza de periodistas no tiene mucho talento para las lides económicas, ¿no? Excepto algunos más afortunados, pero en general no somos muy habilidosos para eso. No somos buenos ni para vestirnos, ni para, ni para ganar dinero, digamos. No es nuestro fuerte. Pero bueno, son medios de periodistas, de aquellos periodistas, generalmente estos medios chicos son de periodistas por lo general, y de periodistas que por uno u otro motivo no tienen lugar en los grandes medios. Puede ser porque no encontrás, puede ser porque te sacaron, o puede ser porque preferís embarcarte en proyectos propios. Son medios que no tienen margen de error porque justamente viven de su prestigio y su credibilidad, entonces no tienen muchas posibilidades de equivocarse. Generalmente sientan sus bases en principios morales y por ese motivo, y porque tampoco tienen un gran fortaleza económica, suelen ser, digamos, en la relación con los empleados, suelen ser explotadores, digamos, suelen hacer trabajar mucho más de lo aconsejable, ¿no? Entonces, de alguna forma, ese es un escenario mediático que se va generando en torno a este fenómeno de
más que debacle, de reducción de influencias de los mass media. No obstante, y en eso creo que hay que ser también coherente y consciente, los mass media no van a desaparecer de ninguna manera, ¿sí? Sino que se están ayornando. En muchos casos, por ejemplo, lo que no sé si lo han notado, pero cada vez más los grandes medios de comunicación lo que están haciendo cada vez más es impulsar a sus figuras y de alguna forma colgarse, si se quiere, del prestigio de esas figuras. Esto es una opinión mía, pero yo creo que, por ejemplo, que una manera que no fue positiva es algo de lo que hizo Canal 4 antes de las elecciones. Mávila Huerta puede gustar más o menos, pero yo creo que tenía un prestigio en un grupo grande de gente y ese prestigio lo absorbieron, lo sacaron y la dejaron sola ahí. Después, cuando ya Mávila se quedó sin prestigio, simplemente le hicieron a un lado. Eso es un poco la parte negativa, pero creo que los grandes medios de comunicación están usando de alguna forma el prestigio de sus figuras, están impulsando cada vez más a sus figuras, y también están probando con las nuevas tecnologías. Hay cada vez más podcast y videos en YouTube y TikToks. El TikTok, por ejemplo, el Washington Post fue uno de los primeros. Hay cada vez más, están probando cada vez más con los medios de comunicación que supuestamente eran alternativos, y también están reduciendo su personal, se están haciendo cada vez más chicos. Y en eso, por supuesto, volvemos al principio, a lo que hablábamos recién, que se está proliferando la aparición de nuevos medios, también no solamente porque nos gusta el emprendedurismo, sino porque nos estamos quedando sin chamba o porque nos está costando conseguir trabajo. Entonces, ahí leo los chats. Estoy a punto de terminar, creo que se me ha escapado un poco el tiempo, pido disculpas. Entonces, recapitulando, el escenario es de posverdad, donde hay mucha mentira y mucho discurso emocional, de política pop, que tiene una fuerte relación con esa mentira, ¿sí? Y ese discurso emocional, esa espectacularización de la política y a su vez vaciamiento, ¿no?, del discurso político. A su vez estamos ante una pérdida de credibilidad del periodismo tradicional y ante la dificultad para persistir y para sobrevivir que tienen los medios más pequeños. ¿Cuál es el escenario nuestro como periodistas ante toda esa ensalada y esa mezcolanza que les he mencionado? ¿Cómo creo yo humildemente que debemos prepararnos? Yo creo que hoy el ejercicio del periodismo tiene un escenario bastante complejo y, como les decía al principio, nos exige multiplicar competencias. Les doy un ejemplo rápido. Mi primer trabajo fue en 1998 en una radio, en Córdoba. En 2001 entré al diario, de ahí tuve hasta 2011. En ese entonces, como periodista radial, yo tenía que saber hablar y manejar un grabador, ¿sí? Y como periodista gráfico, tenía que saber escribir. Y más o menos tener alguna noción con el tema del diseño. En esa época los diagramas eran una hoja, en mi época. Entonces uno armaba con una regla los diagramas, ¿no? Y se lo pasaba al diseñador y el diseñador armaba la página. Por supuesto que a ello se le suman las competencias lógicas que debe tener un periodista, ¿no? Que eso es más que obvio. Pero hoy se faltan muchísimas otras competencias, conocimientos técnicos, por ejemplo, que antes no eran necesarios. Tenemos que tener nociones de diseño, de edición de imágenes, videos y audios. Tenemos que saber manejar múltiples lenguajes. Hoy estás en una radio. Yo miro la radio, era como iba vestido yo a la radio o el diario, era un desastre. Y ahora de pronto, si yo trabajo en radio, me están filmando, me están pasando en vivo por redes sociales. Entonces ya no puedo tener las mismas modos y mecanismos, no me puedo estar rascando una oreja, ¿sí?, mientras estoy hablando por radio, ¿sí?, porque me están filmando. Entonces, digamos, tenemos que saber manejar múltiples lenguajes, ya no solamente el lenguaje al medio a lo que supuestamente nos estamos abocando, sino otros más. Hay también una exaltación de la imagen, ¿sí?, como todo es imagen, todo es video, las redes sociales están empujando mucho eso. Yo creo que acá no lo puse, pero eso también somos de alguna manera, digamos, no digo que presas, pero de alguna manera estamos un poco atrapados por las necesidades comerciales de las redes sociales. De un día para el otro la red social ya no favorece el alcance de las notas que tienen un link, entonces en mi web se me cae, ¿sí?, las visitas, y de pronto la red social quiere que la gente vea videos, porque habrán hecho un estudio y se les da que la gente le gusta más ver videos. Entonces de pronto tenemos que ayornarlo y empezar a sacar videos, porque ya nuestras posts con enlaces no le llega a nadie, y nadie te lee, y si te cae la lectoría, y se te cae no sé, el acuerdo ese, la beca que tenés afuera, o se te caen los lectores porque ya no te entran a tu web. Entonces, de alguna forma también estamos atrapados por eso. En ese sentido, y por eso también hay que ser
digamos, yo por ejemplo, hay que ser relativo con el emprendedurismo, hay como una exaltación exagerada alrededor del emprendedurismo. Está buenísimo el emprendedurismo, pero es muy difícil emprender, no tenés redes sobre las que caerte, ser empleado te da algunas ventajas fuertísimas, importantes, alguna seguridad que el emprendedurismo no te da. Tiene cosas buenas, pero también tiene sus cuestionamientos. Y este fenómeno de digamos, que nos sitúa ante la posibilidad de que cada vez más tengamos que emprender, también nos obliga a tener conocimientos comerciales, ¿sí? Que nosotros no, por ahí no estamos entrenados para tener o no los tenemos. ¿Sí? Tenemos que saber presentar proyectos para ir a una ONG, para ir afuera, a presentar ante becas, tenemos que saber vender. ¿Sí? Tenemos que tener nociones de estrategia comercial para ver qué va a ser nuestro medio cada 2 o 3 años, cuando nosotros, bueno, tipo de 45 años como yo, ni se le pasaba por la cabeza, porque eso lo hacía otra gente antes. Entonces, estamos obligados a tener un montón de competencias que antes no teníamos. Y además estamos obligados de correr a una velocidad ultrasónica, porque las comunicaciones van a 1000 por hora. ¿Sí? Digamos, se está hablando ya de que, por ejemplo, mi hija juega Roblox, ¿sí? Y está, digamos, ya prácticamente no ve tele. Ve al Zoom a veces, ¿cómo se llama? Netflix, eso, y si no, está en Roblox con las amigas que arman sus Meet, que ven Roblox. Pronto ya, son caros todavía, pero pronto ya tendrá su Oculus, y entonces de pronto, no solo como comunicador, yo voy a tener 55 años y voy a tener que aprender a usar el metaverso para poder informar. Entonces, la comunicación va rapidísima y nosotros tenemos que estar al día, sí o sí, con esas tendencias para poder continuar haciendo nuestro trabajo. Pero más allá de todo, porque al final uno se la pasa hablando solamente de técnica, más allá de todo, y ya que hablábamos de el Don Quijote de la Mancha, tenemos una obligación moral como periodistas y algo que recuperar. ¿Sí? Mientras el mundo sigue andando enroscado entre tremendas campañas de mentiras, mentiras que crean tempestades, ¿sí? Mientras como periodistas tenemos que incorporar saberes que antes no teníamos, que ahora sí son importantes, como por ejemplo te decía, de pronto saber ganar dinero, cosa que nosotros no sabíamos hacer eso. Mientras tenemos que seguir incorporando todo ese tipo de cosas, no podemos olvidar la razón y el motivo fundamental de nuestro trabajo, ¿sí? Que es lo que tenemos que recuperar quizás ahora más que nunca, ¿no? Que es saber identificar los hechos periodísticos, ser fieles a esos hechos periodísticos, informar con veracidad, ¿sí? La verdad es más complicada, pero sí con veracidad al hecho periodístico, y tener honestidad intelectual. Yo creo que eso es esencial, es decir, admitir que somos sujetos pensantes, somos sujetos con estructuras, con ideas, con anhelos, y que todo eso se ve y se observa en las noticias que de pronto, o en nuestro trabajo, o en nuestro desempeño profesional, pero que no por ello, que de ninguna manera por ello, vamos a tergiversar los hechos, porque es en definitiva, es, a mi humilde juicio, la gran razón de nuestro trabajo, y eso es ser periodistas. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado profesor, por su contribución a este importante tema. Bueno, a continuación pasamos a una ronda de preguntas que, bueno, si hemos estado observando, ya están en el chat. Bueno, una de ellas es donde el discurso político se transmite y redacta casi en tiempo real. ¿Cómo debe ser el abordaje? Qué buena pregunta esa. Yo creo que ahí lo más importante, me da la impresión, es digamos, es justamente lo que le decía recién, tratar de ser fiel al hecho, y quizás también, y esto ya es más complejo porque estamos hablando que por ahí nosotros no tenemos la decisión, pero quizás también es importante empezar a elegir mejor cuáles son las noticias que vamos a informar, determinar de la mejor forma posible qué vamos a sacar rápido y qué nosotros vamos a, sobre qué nosotros vamos a necesitar una reflexión más profunda, y sobre aquello que necesitamos una reflexión más profunda, pues tomarnos el tiempo, ¿no? Hay un tema que es interesante en ese sentido para mí, es que este tema de que yo les hablaba de la comunicación subterránea, que hoy va rapidísimo con las redes sociales, quizás los medios están demasiado preocupados en la primicia, y la primicia hoy es relativa, ¿sí? Le voy a dar el caso, ¿se acuerdan? Tristemente, yo vivo en Lima, acá en Lima
el hecho en Villa El Salvador, que explotó un camión. Bueno, antes de que yo lo leyera en un medio de comunicación, me llegaron 8.000 millones de videos por WhatsApp de lo que había pasado. Es decir, cuando yo fui al medio de comunicación, fui en realidad a ver qué es lo que había sucedido en un lugar que yo le creyera un poco más, pero ya me habían informado un montón de veces. Entonces quizás el medio debería ocuparse más en la precisión y no tanto en la velocidad. Pero bueno, eso es ya una opinión más personal. Listo, muchas gracias, profesor. Tenemos una siguiente interrogante. ¿El periodismo de fact-checking se ha convertido en una fórmula combativa a las fake news y la desinformación? Sin embargo, ¿qué limitaciones consideraría usted que afronta el periodismo para verificar las fuentes informativas? Su origen y autenticidad, en todo caso. Sí, bueno, por un lado, que no todo es verificable. ¿Sí? No todo es verificable porque, digamos, hay una serie de procedimientos para verificar información que a veces las mentiras no te las dan. Digamos, uno para poder verificar necesita que esa información tenga algún dato fáctico que yo pueda contrastarlo. Si no, ya de arranque ya no puedo. Por ejemplo, si un político dice una información falsa, pero antes de decir información falsa dice yo creo, ya no es verificable porque está dando su opinión, ¿sí? La gente quizás lo escuche, digamos, cuando lo escucha no le haga tanto caso al yo creo y se quede con el dato, pero metodológicamente yo no puedo verificar eso porque al estar en la expresión yo creo, ya a mí me está dejando sin la posibilidad de tomar esa declaración como un hecho. Y por el otro lado, lo que les decía recién, el tema de la velocidad. Mientras la mentira se reproduce muy rápidamente, la verificación se reproduce de manera mucho más lenta por dos motivos, porque la verificación es más lenta y porque la velocidad, como hablábamos recién con el tema de la posverdad, al tocar fibras emocionales también se viraliza de una manera muchísimo más veloz. Muchas gracias, estimado profesor. Una siguiente interrogante. ¿Las redes sociales podrían constituir en medios alternativos frente a los más medias? ¿Cómo potenciarlo? Sí, de alguna manera es posible, pero en realidad el problema de la red social hoy, creo yo, es que no es muy diferente al más media. ¿Por qué? Porque la red social es de una empresa que tiene sus intereses y tiene sus necesidades incluso también. Entonces, como les decía recién, de pronto uno tiene su medio de comunicación en una web, y de pronto Facebook dice, yo ahora he hecho un estudio de mercado y digo que la fanpage, que eso pasó en 2013, creo 2014, las fanpage no se muestran más. De ahora en más la gente quiere ver la foto de sus amigos, así que yo no muestro más fanpage. Y eso a vos como medio de comunicación te afecta muchísimo. Entonces, ¿la red social te da la posibilidad? Sí, de hecho hay medios que han explotado y han aumentado gracias a la red social, pero también tiene sus limitantes y sus complejidades. Yo, a mi humilde juicio, yo hago redes, y para mí en la actualidad lo que tienen que hacer los medios es trabajar en sus propias redes de difusión de información. Telegram, por ejemplo, es una muy buena herramienta. Tiene que trabajar en ese tipo de medios y tratar de que la red social le sirva para captar, ¿sí?, gente y que la lleve hacia tu propia red. De esa manera, a uno le da la posibilidad como difusor de tener un poquito más de independencia y no depender tanto de las necesidades comerciales de la red social. Otro tema que es más complejo es cómo, digamos, cómo hacer que el medio sea económicamente viable, que eso es mucho más difícil de lograr, ¿no? Y eso es verdad, yo creo que es el gran desafío que tenemos todos los que estamos en pequeños medios o los que tenemos algún emprendimiento, ¿no? Es cómo vivir de eso, ¿cierto? Muchas gracias, profesor. Una nueva interrogante. El periodismo de redes sociales desvirtúa la veracidad de la información. ¿Qué rol jugarían los periodistas? Y el sentido inverso. Digamos, lo que debería hacer un periodista justamente es, como les decía en parte de la charla, quizá de forma quijotesca, quizá con un tono un tanto romanticón, pero creo yo que debería, digamos, nuestro trabajo justamente es identificar hechos noticiables y difundirlos, ¿no? En todo caso, después analizarlos y opinar sobre ellos. Pero creo que justamente es recuperar la esencia de nuestro trabajo y tratar de hacerlo de la mejor forma posible. Muchas gracias, profesor. Bueno, una última interrogante, un poco curiosa, ¿no? ¿Cómo se puede eliminar los publicherries en periodistas que publican las noticias con intereses económicos escondidos? La honestidad por la misma necesidad de obtener dinero a cambio, ¿cómo sensibilizar y cambiar este flagelo?
Es un problema ese, porque por ejemplo, la mediática, en parte, ¿no? Pero la mediática, digamos, formal, establecida, la tradicional, al Publicherry te pone que un Publicherry, ¿cierto? O sea, yo voy a, qué sé yo, a gestión y veo este Publireportaje y sale. Sería bueno en todo caso que todos los medios sean, como hablamos de la honestidad, que sean honestos y digan, cuando un Publicherry, que digan que un Publicherry en todo caso, y no que lo traten como si fuera una información verídica y estén tergiversando ese aspecto que es el ABC del periodismo. Lamentablemente, digamos, se puede ver formas de identificarlos, pero en ese sentido quizá lo podríamos identificar nosotros. Ustedes seguramente identifican fácilmente Pulicherry, pero popularmente es más complicado. Se requeriría, qué sé yo, una capacidad de leer noticias que por ahí una persona no la tiene. Entonces yo veo que es muy difícil que se acabe el Pulicherry. Lo que sí sería lindo que quien lo dice sea más honesto y diga que está diciendo un Pulicherry, ¿no? Muchas gracias, estimado profesor Patricio Ortega, a nuestros participantes. Y continuando con nuestro evento, quisiera comentarles acerca de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y los programas que tenemos para ustedes. Muchas gracias, profesor Patricio Ortega. Gracias, muchas gracias. Sí, comentarles acerca de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Hacia el siguiente, por favor. Como ya les habíamos comentado en un inicio, la Universidad Continental y el Colegio de Periodistas está iniciando la activación del convenio a través de estos webinars y los cursos que podamos desarrollar. Respecto a lo que es el convenio también ya firmado. Y bueno, queremos comentarles respecto a la escuela y los servicios y los productos que tiene la misma. Siguiente, por favor. Comentarles respecto a nuestros campus que están diseñados para contribuir al trabajo académico e impulsar iniciativas emprendedoras. Como pueden apreciar, ya contamos con nuestra sede en Huancayo, nuestras filiales en Miraflores, Los Olivos, en Cusco, en Arequipa y nuestra sede en Ica. Los logros que nos llegan de orgullo, comentarles que la Universidad Continental es la primera universidad en Latinoamérica en acreditar su diseño de sistema de garantía interna de calidad por ANECA de España. Es un reconocimiento internacional que garantiza la educación del más alto nivel en todas nuestras carreras. También comentarles que somos la primera universidad en Latinoamérica en certificar su formación virtual por la Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR. QS-STAR, también la primera y única universidad en el Perú que ha obtenido 5 estrellas en la categoría aprendizaje en línea del prestigioso QS-STARS Rating, uno de los sistemas de certificación internacional más importantes del mundo, y somos la 4ª universidad privada del país en el indicador de investigación, de acuerdo con el CIMAGO Institutions Ranking 2021, que incluye a prestigiosas instituciones gubernamentales. También comentarles a la Universidad Continental en cifras, contamos con más de 45,000 estudiantes de pregrado en nuestras 27 carreras. Nuestros estudiantes en posgrado son más de 135,000 a través de maestrías, diplomados, programas de especialización, cursos y capacitaciones empresariales. Nuestra metodología de estudios a través del modelo educativo centrado en el estudiante es el aprendizaje colaborativo y experiencial. Nuestros estudiantes son protagonistas de su formación junto a docentes expertos con una mentalidad emprendedora donde potenciamos la innovación, resiliencia, liderazgo, nuestro ecosistema en espacios formales e informales diseñados como laboratorios de innovación y experimentación y generamos impacto positivo. Empoderamos a nuestros estudiantes para que creen impacto positivo en su entorno. Ya les había comentado, el liderazgo en educación a distancia. Somos la primera y única universidad en el Perú que ha obtenido 5 estrellas en la categoría de aprendizaje en línea, ¿no? De QS-STAR Rating. También comentarles acerca de nuestros productos ya en un inicio y bueno, a través también de este tema bastante importante que es periodismo, política y redes sociales. Contamos con programas de especialización abiertos y también con programas de capacitación empresarial o institucional, ¿no? Que también podríamos desarrollar a través del convenio. Comentarles un poco de este programa de especialización en comunicación política, que es uno de los programas que tenemos en campaña,
que igual pueden hacer las consultas a través de los contactos que les vamos a mostrar en el chat. Este programa, por ejemplo, presenta un plan de estudios moderno y actualizado con docentes de reconocida trayectoria académica y profesional en las áreas de la comunicación política, gestión pública, marketing y periodismo político. Al egresar pueden diseñar y ejecutar políticas, programas y proyectos de comunicación política desde cualquier institución del Estado con un enfoque estratégico. Como pueden ver, el plan de estudio refiere a 4 módulos: Estado, política y comunicación, herramientas de diagnóstico político-social, medios, redes de comunicación y opinión pública, planificación y DIR con el Estado, campaña electoral, ¿no? El taller 1 y el taller 2, contenidos digitales, a través de 132 horas lectivas, y la modalidad de clases a distancia en tiempo real. Esto obviamente aplica a todos nuestros programas abiertos y a capacitaciones empresariales, ¿no? También justamente hay que comentarle respecto a las capacitaciones empresariales. En este caso, a través del convenio que ya contamos con el Colegio de Periodistas de Cusco, podríamos establecer estas capacitaciones no solo en programas abiertos, que ya tenemos fechas establecidas, sino como capacitaciones empresariales o cursos a medida, ¿no? A través de los agremiados del Colegio de Periodistas pueden formar grupos y tener estos beneficios del convenio que nosotros ya lo tenemos firmado, ¿no? Con ustedes. También comentarles de nuestros productos, el blog de la Escuela de Posgrado, donde pueden seguir mejorando vuestra profesión en todo momento. Pueden suscribirse a este blog y mantenerse al tanto de lo último en gestión pública y privada, donde podrán acceder de forma gratuita a todo el contenido generado por los mejores docentes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. También comentarles el complemento de vuestra educación. Si desean profundizar sus conocimientos en algún tema, los invitamos a ver alguno de nuestros webinars, como el que estamos desarrollando el día de hoy, y ponemos a su disposición de forma gratuita nuestro repositorio de webinars realizados. Obviamente les vamos a compartir también en el chat los links y los enlaces para que puedan contar con esta información. Recordarles que la encuesta estará disponible solo el día de hoy. La constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior a este evento. Asimismo, los invitamos a ser parte del grupo de WhatsApp de la Escuela de Posgrado, donde podrán acceder a artículos y tips del docente. Estamos compartiendo el enlace en el chat. De esta manera, damos por concluida nuestra conferencia. Agradecemos la participación de nuestro ponente y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y el Colegio de Periodistas de Cusco, les agradecemos. Muchas gracias. Buenas noches.